Bueno, ¿cómo les va? Esta es una explicación del trabajo práctico número 9. La idea mía era poder eh, hacer esta explicación en forma presencial, pero todavía no, en el cronograma que hicieron para el curso de ustedes, todavía no podemos empezar con las clases presenciales en nuestra materia. Recién parece ser dentro de 2 semanas, cuando se rehaga el próximo cronograma, estaríamos empezando a tener clases presenciales en física, ¿sí? Así que por lo tanto no vamos a esperar tanto para que ustedes puedan hacer este trabajo. Quiero grabarles este video para que ustedes puedan guiarse para hacer este trabajo, ¿sí? El trabajo es acerca de temperatura y escalas termométricas. Ya hemos hablado un poco de esto cuando vimos calor, energía térmica y todo eso en alguno de los prácticos, eh, digamos, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer en forma más práctica, digamos, todo esto, ¿sí? A ver, la parte teórica dice lo siguiente: temperatura. ¿Qué es la temperatura? Los cuerpos están constituidos por moléculas, átomos o iones enlazados entre sí con cierta libertad para vibrar, girar o desplazarse, formando lo que se conoce como sistema. Estas partículas tienen energía potencial y cinética. La primera se debe a los enlaces y la segunda al movimiento. Básicamente lo que está diciendo acá este párrafo es que hay dos tipos de energía dentro de los átomos, las moléculas ¿sí? Que son la potencial y la cinética. Las energías potenciales están involucrando los enlaces, o sea, cómo se unen los átomos, las moléculas o los iones que están enlazados, ¿sí? En eso interviene la energía potencial. Y la energía cinética es cómo se mueven las moléculas, los átomos o los iones, ¿sí? Entonces, en base a eso, la temperatura representa la energía cinética media de las partículas de un cuerpo o sistema, ¿sí? O sea, está relacionada con la energía cinética de las partículas. ¿Cuánto se mueven las partículas de un cuerpo o sistema? ¿Sí? La energía interna de un sistema es la suma de todas las energías de las partículas que lo constituyen, ¿sí? O sea, la energía térmica que tiene un sistema eh, se basa o está relacionada con la suma de la energía que tiene cada partícula que lo está constituyendo, ¿sí? Ahora, yendo a lo que es la temperatura. ¿Con qué se mide la temperatura? Eh, Tenemos que ver lo que es un termómetro y las escalas termométricas. La temperatura se mide indirectamente mediante un instrumento llamado termómetro, que determina alguna magnitud dependiente de la temperatura. O sea, a ver que podamos entender lo siguiente. Es muy difícil medir el movimiento de las partículas porque son muy pequeñas. O sea, la temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas. Entonces, es muy difícil encontrar un instrumento de medición que mida directamente la temperatura, es decir, el movimiento de las partículas, porque son muy pequeñas. Entonces, lo que se hace es medir otra magnitud que esté relacionada con la temperatura. O sea, que nos indique si la temperatura aumenta o disminuye. Por ejemplo, eh, alguna magnitud que dependa de la temperatura, la presión o el volumen de un gas, la resistencia eléctrica de un conductor, la longitud de una columna de mercurio, etc. ¿Sí?
Entonces, pues nosotros tenemos un termómetro, por ejemplo, los termómetros antiguos, los que más conocemos por ahí o los que más se usaban son los de columna de mercurio. Lo que se está midiendo es qué pasa con el mercurio, ¿sí? Cuando en un determinado sistema. ¿Cómo reacciona el mercurio ante eso? ¿Sí? La longitud de la columna del mercurio aumenta, sube, cuando la temperatura del sistema que queremos medir, digamos, aumenta y baja, ¿sí? O sea, se dilata menos cuando no lo es, ¿sí? O sea, cuando la temperatura disminuye. Ahora, también están los que se usan mucho ahora, que son los termómetros digitales, por ejemplo, ¿sí? Los termómetros digitales están relacionados a una resistencia eléctrica de un conductor, ¿sí? Una corriente eléctrica, ¿está bien? Según la temperatura que tenga un determinado sistema, va a generar, esa temperatura va a generar una corriente eléctrica que va a pasar por una resistencia. Y eso es lo que va a medir, digamos, lo que va a aparecer en números, ¿sí? En un display, digamos, va a aparecer la temperatura. Ahí está relacionada con la resistencia eléctrica. Hay otros termómetros que tienen un gas adentro, ¿sí? Y entonces ahí en ese caso se mide la presión o el volumen, ¿sí? O mejor dicho, relacionando la presión o el volumen con la temperatura, también se mide la temperatura. Por eso decimos que es una medición indirecta, porque nosotros medimos la propiedad que tiene algún elemento al aumentar o disminuir la temperatura. Ahora, en un termómetro hay un montón de números, o rayitas, o como quieran llamarlo ustedes. Eso en realidad técnicamente se llama escala termométrica. Para diseñar una escala se procede así. Se eligen dos fenómenos que suceden siempre a la misma temperatura en condiciones controladas. Cuando decimos en condiciones controladas es cuando todo se mantiene igual. O sea, cuando las condiciones ambientales, de todo el entorno se mantienen igual. ¿Está bien? Se atribuyen valores convencionales a dichas temperaturas que constituyen los llamados puntos fijos del termómetro. Se divide el intervalo entre los puntos fijos en partes iguales. Por ejemplo, vamos a la temperatura que nosotros conocemos, a la que más usamos, o mejor dicho, la escala termométrica que nosotros utilizamos. Nosotros usamos, acá en Argentina, la que se llama escala Celsius o centígrada, o de grados centígrados. ¿Sí? ¿Cómo se diseñó esta escala? Sí, Celsius o centígrada. ¿Sí? Se le puso el valor 0. Dice, en esta escala se asigna el punto de fusión normal del agua el valor 0. O sea, el valor 0 es el punto en el que el agua se transforma en sólida o pasa a líquido. Es el valor exacto. Por eso se llama el punto de fusión normal del agua. Es decir, cuando el hielo se transforma en líquido. ¿Sí? Cuando el hielo se transforma en agua líquida. Ese es el punto 0. Y el otro punto es el punto de ebullición normal del agua. O sea, cuando el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. A ese valor se le puso 100 grados centígrados. Por eso nosotros sabemos que a 0 grados el agua se congela, ¿sí? Y a 100 grados el agua se evapora, se transforma en vapor. ¿Y después qué se hizo? Entre ese 0 y ese 100 se dividió el intervalo en 100 partes iguales, ¿sí? Por eso centígrados se llama, ¿sí? Y de ahí podemos medir las temperaturas ambiente, por ejemplo, ¿sí? La temperatura de nuestro cuerpo, ¿sí? Son temperaturas que nosotros necesitamos conocer y saber, ¿sí?
la temperatura de cocción, por ejemplo, de un alimento, también se suele usar eso, siempre dentro de esa escala, ¿sí? Eh, ahora, en, en la física se usa una escala, que es la escala Kelvin o también absoluta, también se llama, ¿sí? En esta escala dice, se asigna a cierta temperatura el valor cero, el cero absoluto, y al punto triple del agua el valor 273,16. O sea, la escala Kelvin, que se usa en los laboratorios, en ese tipo de lugares, digamos, es muy de los científicos esto, ¿sí? Tomó el valor cero, el valor más bajo de temperatura que se ha podido medir, que son 273,16, digamos, perdón, el cero absoluto vendría a ser, ahora lo vamos a ver, sería menos 273,16 grados centígrados, ¿sí? Sus divisiones tienen la misma amplitud en la escala Celsius, es decir, las divisiones de la escala de grados centígrados es la misma que la Kelvin. Entonces el punto de función normal del agua toma el valor 273, de fusión, perdón, normal del agua toma el valor 273,15. O sea, el 0 grados centígrados, para que lo entienda mejor, para Kelvin, para la escala Kelvin es 273,15. ¿Sí? Y el punto de ebullición normal del agua, que son 100 grados centígrados, para la escala Kelvin, si le sumamos 100 a 273,15, me va a dar 373,15. Cada división en esta escala recibe el nombre de Kelvin, grados Kelvin, ¿sí? En el sistema internacional, la unidad de temperatura es el Kelvin, aunque en realidad, en forma práctica, no es la que más se usa, no la usamos para medir. La temperatura, por ejemplo, ambiente, no, para la temperatura ambiente no usamos esa temperatura, se usan otras, pero teóricamente habría que medirla en el sistema internacional, en el que tendría que usarse en todos lados, es el grado Kelvin. Como consecuencia, cuando una temperatura está expresada en grados centímetros, debemos pasarla a Kelvin. O sea, cuando nosotros queremos saber cuántos grados centígrados, cuántos grados Kelvin corresponden determinados grados centígrados, hay que hacer una simple cuenta. A los efectos de simplificar cálculos, en vez de utilizar el valor 273,15, usaremos solo 273. O sea, una aproximación bastante lógica, ¿no? 15 no va a agregar mucho más, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Esa es la forma de poder calcularlo, ¿sí? Por ejemplo, 60 grados centígrados en grados Kelvin. Esperen que acá hay una cosita. Denme un segundo. Ahí está, pues estuve modificando un poco esto que ahí faltaban unos iguales que los agregué acá, ¿sí? En lo que les mandé faltaban unos iguales que después me di cuenta que faltaban, ¿sí? Para saber entonces, 60 grados centígrados en grados Kelvin, ¿cuánto es? Tengo que hacer 60 más 273. Eso me da 333 grados Kelvin, ¿sí? Si yo quiero saber 0 grados Kelvin, 0 grados centígrados, ¿cuántos grados Kelvin son? Son 0, 0 más 273, o sea que me da 273 grados Kelvin, ¿sí? Ahora, hay algo importante acá. Sabemos que la temperatura puede variar, o, ahí no es U, es o como ya vimos, perdón, vamos a arreglar esto, ahí tiene que ir un O, lo modificamos en vivo, ¿sí? Eh, Perdón, estoy haciendo lío.
Ah, bueno, no miren ese cuadro que no sé cómo sacarlo. Ahí está. Bien. Variar o, como ya vimos, con la energía, una variación se expresa matemáticamente con la letra griega delta mayúscula. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos energía, que vimos variación de energía? Cuando vimos potencia también. La letra delta, que simbólicamente es un triángulo, ¿sí? Indica variación. Se usa en matemática, en física, ¿sí? En varias ciencias. ¿Está bien? Entonces, también hay una variación de temperatura, ¿sí? Existen variaciones de temperatura. ¿Cómo se indica esto? Como delta T, estoy acá, delta T, ¿sí? Es decir, temperatura final menos temperatura inicial sería esto, ¿sí? Yo mido la temperatura final de un sistema, mido la temperatura inicial y eso me da la variación de energía. Ahora, esto puede ser, esa variación puede ser positiva o negativa. Y acá hay algo que tenemos que tener bien en claro, y esto es bien práctico. Asociamos la temperatura a los términos caliente y frío, ¿sí? Eh, pero eso es muy relativo. Solo se puede determinar que un cuerpo o sistema es frío o caliente. A ver, esperen un segundo, que ahora sí. Si lo comparamos con otro, por ejemplo, cierta sustancia tiene una temperatura de 700 grados centígrados, ¿será caliente? Y el tema es con qué lo comparamos. Depende, porque si otra sustancia tiene una temperatura de 1000 grados centígrados, la primera va a estar más fría. ¿Se entiende? ¿Sí? No podemos decir cuál está más caliente o más frío. Cuando nosotros consideramos algo caliente, por ejemplo, lo consideramos con respecto a una temperatura normal para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, cuando decimos que hace un calor terrible en invierno, perdón, en verano, significa que estamos en una temperatura que nos incomoda, porque no estamos acostumbrados. El cuerpo no está acostumbrado a estar a 35 o 40 grados centígrados. Entonces decimos que está caliente, pero lo que estamos diciendo, me siento incómodo con esta temperatura, ¿sí? Pero quizás alguien que está acostumbrado a eso no le va a resultar incómodo. Lo mismo cuando hace, entre comillas, frío, decimos, 0 grados. Nos sentimos incómodos, nos tenemos que abrigarnos y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, para otras cuestiones es bueno el frío, ¿sí? Para conservar ciertas cosas, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, es muy relativo eso de frío y caliente. En realidad, frío y caliente es una sensación que sentimos nosotros. No es algo que podamos decir que sea, digamos, que sea, es algo relativo, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Acá no está mencionado, pero por las dudas alguno quizás lo vio. En algunos lugares se usan otra escala que no está acá mencionada, que es la de los grados Fahrenheit, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se usan los grados Fahrenheit. Entonces nos va a sorprender muchas veces que es otra forma de medir la temperatura, ¿no? Que un día hace 100 grados, decimos, se están cocinando los norteamericanos con 100 grados. No, no son 100 grados centígrados, son 100 grados Fahrenheit. Esos 100 grados pueden ser 40 grados nuestros, por ejemplo, ¿sí? O algo así. Hay una forma distinta de medir la temperatura con una escala distinta. Ellos hace muchos años que lo usan y ya les quedó. Ellos usan el grado Fahrenheit. Como ya mencionamos que, por ejemplo, la distancia, los automóviles, la velocidad de los automóviles se mide en millas por hora y no en kilómetros por hora, ¿sí? Son costumbres, usos de los diferentes países. Bien, vamos a la parte práctica, a echarle un vistazo, ¿sí? La parte práctica es primero completar una tabla, ¿sí?
donde tenemos que poner variaciones de temperatura, ¿sí? ¿Está bien? O sea, les dan una columna en la que hay temperatura final, otra columna en la que hay temperatura inicial. Hay una columna en la que ustedes tienen que escribir la variación de temperatura primero en grados centígrados, ¿sí? Acuérdense que es restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Muy fácil. En algunos casos esta columna les va a dar positivo y en otros casos les va a dar negativo. Ahora, después viene una parte en la que en esta columna, por ejemplo, tienen que medir, pasar esta temperatura, por ejemplo, en grados centígrados, esta temperatura, pasarla a grados Kelvin. Acuérdense que hay que sumarle 273 para pasarlo, es muy simple. Lo mismo tenemos que hacer con la temperatura inicial de cada columna, ¿sí? También pasarla a Kelvin. Y después volver a hacer la resta, ¿sí? Entonces, vamos a notar en que en algunos casos, ¿sí? Lo que daba negativo puede dar positivo, y lo que era positivo en variación puede dar negativo, ¿ok? Si comparamos la tercera y la sexta columna, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en la tercera columna? Perdón, entre la tercera y la sexta columna. ¿Cómo son las variaciones de energía? ¿Son iguales? ¿Son distintas? ¿Cómo son? ¿Y qué conclusión podemos sacar de eso? Tercera pregunta para pensar. ¿Qué sucede con un sistema si la variación de temperatura es positiva? Les tiro una idea. ¿Qué pasó con las moléculas de ese sistema, con las partículas de ese sistema, si la variación de temperatura es positiva? ¿Qué sucede con un sistema si la variación de temperatura es negativa? ¿Qué sucedió con las moléculas o con las partículas? Con el movimiento de las moléculas y las partículas. ¿Qué pasó si hay una variación de temperatura negativa? ¿Sí? Y acá también hay una pregunta conceptual. Una sustancia se encuentra a 300 grados centígrados. La pregunta es, ¿está caliente? Y bueno, ustedes si contestan sí, tienen que justificar, si contestan no, tienen que justificar. Eso, leyendo un poco la parte teórica, la van a poder contestar, ¿sí? Y ahora, acá está, me adelanté. En realidad no había visto, no me acordaba esta pregunta. Tienen que investigar lo de los grados Fahrenheit, ¿sí? Eso lo tienen que investigar ustedes. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua en la escala Fahrenheit? ¿Sí? Que para nosotros en grados centígrados es 100 grados centígrados. Pero en Fahrenheit, ¿a cuántos grados centígrados hierve el agua? Búsquenlo, lo van a encontrar porque está en todos lados eso, ¿sí? ¿Cuál es el punto de fusión del agua en la escala Fahrenheit? Para nosotros es 0 grados, ¿sí? A los 0 grados centígrados, el hielo se transforma en líquido, ¿sí? En agua líquida, pero en Fahrenheit, en grados Fahrenheit. ¿Dónde está ese punto? Y la tercera pregunta, ¿la escala Fahrenheit es centígrada? Es decir, ¿también está dividida en 100 partes como la nuestra? ¿Es así o no? En ambos casos tienen que justificar, ¿sí? Así que bueno, eso, en ese punto, tienen que investigar, tienen que meterse en internet y buscar. La van a encontrar fácil porque esto es un tema muy, muy, muy común, ¿sí? Así que bueno, este es el trabajo 9, y bueno, cuando volvamos a clase vamos a charlar un poco de esto, ¿sí? Vamos a ver cómo les fue con esto, además de charlar de los trabajos anteriores, ¿sí? Me interesaría, sobre todo, charlar un poco de las energías alternativas que tuvieron que investigar, a ver qué les pareció, ¿sí? Y qué conclusiones sacaron con respecto a eso.
¿sí? Bueno, pronto nos veremos. Esperemos que sea dentro de 2 semanas, que el cronograma nos permita encontrarnos, ¿sí? Y poder, por lo menos en esta última parte del año, desarrollarla en forma presencial, seguramente con burbujas y todo eso, pero por lo menos vernos, ¿sí? Que es lo más importante, y dialogar con respecto a todas estas cosas que son muy interesantes y muy necesarias de conocer. Será hasta la próxima, nos estamos viendo. Chau, chau.